están ustedes? Muy buenas noches, buen inicio de semana para todos quienes nos están viendo. Bienvenido también, maestro Salfate. Estábamos nuevamente este lunes junto a un publicista, ex candidato a diputado por el Distrito 8 y también ex contralorito, César Leiva. Bienvenido nuevamente. Grande, man. Aquí a Así Somos para analizar todo el escenario de la política nacional que está que arde de cara al balotaje de este domingo 19 de diciembre y también toda la polémica que se ha generado, por ejemplo, en torno al Partido de la Gente que encabeza el ex candidato presidencial Franco Parisi. Militantes y adherentes del PDG están hoy día exigiendo que se rindan cuentas de dónde fue a parar toda la plata que ellos pusieron en distintas actividades que ellos realizaban a través de internet, platas que fueron a parar a cuentas personales de dirigentes del partido, situación que hoy está investigando el CERVEL Salfate. A ver, aquí se mete no solamente las personas de la agencia encargada de comunicaciones de este partido, sino también los polémicos dichos de la abogada, ¿cierto?, de Franco Parisi, cuando va a llegar un momento en donde incluso hace callar al momento de entregar ciertas cifras, porque pareciera que estamos todavía en un área de conflicto. Obviamente ellos, bajo todas las palabras de probidad, hablan de que es mejor no meterse ahí, pero que ellos están recién partiendo, no se quieren equivocar, pero son cosas que se dan. Partamos con la pregunta de rigor, querido César. Cuando un partido está constituido como tal, o cuando yo, por ejemplo, que he tenido negocio, voy en vías de... Yo pido permiso para comenzar a funcionar antes de que pueda emitir facturas, boletas, todo lo demás, para que se me otorgue algún tipo de permiso para llevar a cabo más actividades y que todos vayan a dar a una cuenta que representa ese negocio, en este caso un partido. ¿Por qué existen cuentas personales? Si eso es posible o si eso es una demostración que acá hay algo raro. Sí, bien lo dijiste, cuando un partido parte en formación. Esa es la primera instancia donde, digamos, se juntan, tienen que juntarse al menos 100 personas, ir a un notario público, presentar una escritura y decir, nosotros tenemos la intención de constituir un partido. Y ahí tienen que presentar ciertos documentos, por ejemplo, la declaración de principios, quienes van a hacer la directiva provisoria, etc. Y luego de eso tienen más de 200 y algo días para juntar la cantidad de firmas necesarias para poder constituirse. Y ahí hay un porcentaje de firmas que se requiere digamos, para constituirse por cada región. En este caso, tú te puedes constituir en 8 regiones del país o en 3 regiones contiguas con un porcentaje del electorado de esa región. Perfecto. Y con eso tú te constituyes como partido. Entonces te dan un periodo de tiempo para tú, con esta declaración de principio, ir a buscar adherentes y convertirlos en militantes. Exacto. Ya, ahora, ¿qué pasa? El problema es que entre que el partido está en formación, que de todas formas es una figura jurídica, es decir, cuando el partido va y el CERVEL lo acepta como partido en formación, es un partido en formación, pero es un partido. Que ya está funcionando. O sea, ya es un partido. Entonces, si no llega a ser partido político oficializado, digamos, en cierto modo proscribe, pero el partido está en formación, es una figura y tú vas al CERVEL, hoy día puedes ver cuáles son los partidos que están en formación. Entonces ellos tienen que hacer actividades para poder, obviamente, encontrar a estos adherentes, a estos militantes, ponerte con un stand, y eso genera gastos, ¿cierto? Claro. Y entre todo eso yo debiera sacarme un banco y decir, quiero abrir una cuenta para que todos los fondos entren a esta bolsa de dinero. Lo que debiese pasar es que el CERVEL le apertura una cuenta al partido en formación. Ahora, ahí, hoy día lo que está pasando es que el CERVEL está abriendo la cuenta después que el partido se forma. Entonces nosotros podríamos decir, ¿por qué el CERVEL no abre la cuenta cuando el partido está en formación? Si saben, y lo dijo así Ruiz Tagle, hay gasto porque tenéis que gastar plata para ir a conseguir a los militantes y difundir tu idea. Entonces, si ellos ya aseveran que hay un gasto, ¿por qué el CERVEL interpreta la ley de una manera en que la apertura de la cuenta... Perdón, déjame entender bien eso. El CERVEL, que tiene la obligación de abrirle una cuenta a un partido en formación, la hace... No, un partido formado. Lo hace formado. Y lo tiene que hacer por oficio. No necesita que el partido vaya y le dice, nosotros ya queremos la cuenta. No, lo abre, al igual que los candidatos, te abre la cuenta. En el Banco Estado es una cuenta de CERVEL. ¿Y por qué no lo hizo entonces? Perdón, que no, sí lo hizo, pero después. Pero ahora lo que nosotros no entendemos es por qué lo hacen después de que se forma y no lo hacen antes. Quizás hay que ahí meter mano, es decir, que haya
explícitamente la ley que diga la apertura de la cuenta se hace cuando el partido está en formación. Claro. Porque si no lo deja la interpretación de CERVEL. Claro, eso es algo que habría que variar, porque el mismo CERVEL dice que está prohibido usar cuentas personales para recaudar dinero de los partidos, pero con la explicación que tú nos das, es como que en el fondo no le quedaba otra a este partido en formación que reunir plata en cuentas personales de los dirigentes. Ahora, CIPER hizo una investigación al respecto y se identificaron al menos 4 cuentas bancarias personales de dirigentes del PDG para recaudar justamente estos recursos que son necesarios para poder potenciar y difundir lo que sería este futuro partido. Pasemos a revisar lo que dice justamente el CERVEL. Mira, les leemos las siguientes declaraciones. Efectivamente, CERVEL inició mediante la resolución 1.132 del 11 de noviembre del 2021 un procedimiento administrativo sancionatorio a raíz de diversas denuncias que dan cuenta de la solicitud de recursos a adherentes y militantes recibidas en cuentas corrientes de los dirigentes del partido. Actualmente se encuentra en proceso. Y acá estamos ante una encrucijada, porque precisamente si no tienen dónde guardar esta plata y si de alguna u otra manera se entiende de que esta plata tenga que estar en una cuenta corriente personal, acá lo que está exigiendo la gente, los adherentes, los militantes, es que se transparenten esos gastos. O sea, más allá de la figura de que si corresponde o no que exista una cuenta, que tú ya nos explicaste el por qué, es la probidad, es la transparencia. Es decir, yo como militante, yo que puse mi luca, mis 2 lucas, hay gente que ha puesto más incluso. Hay gente que ha puesto mucha plata. Ellos también tienen el derecho a saber qué se hizo con ese dinero, dónde está ese dinero, y en el fondo es la transparencia que hoy se pide. De hecho, volvemos al origen del Partido de la Gente, que se crea porque ellos están en contra de las fuerzas políticas tradicionales y ellos quieren plantear una nueva forma de hacer política, y esa nueva forma de hacer política justamente tiene que ver con la transparencia que hoy se critica tanto. Sí. Ahora, cuando el CERVEL dice que va a abrir un proceso sancionatorio, ¿sí? Lo que hace es abrir un proceso en función a los días en que el partido ya estaba constituido y seguía pidiendo plata. Ya, esa es otra cosa. O sea, una vez conformado el Partido de la Gente, oficialmente, CERVEL le abre esta cuenta en Banco Estado. Aún así, ¿se siguieron recibiendo aportes en cuentas personales? Sí, eso es lo que está investigando. Ahora, el Partido de la Gente lo que dice es que esa plata que se recibió se devolvió a las personas. Ya. Pero ya hay un error de origen, pues, ¿por qué pidieron en ese periodo de tiempo plata en cuentas corrientes que no eran las del CERVEL? Ahora, da lo mismo, perdón que lo pregunte, pero quiero entender esto sí, pero de la forma más clara posible. Que hayan existido 4 cuentas corrientes donde recibir los dineros y aportes de las personas y no una, por ejemplo. Claro, eso es una cosa de lógica. Ya, pero te das cuenta porque eso me llama inmediatamente la atención. Es como usted elige dónde, pero están estas 4 posibilidades, que esto lo hace mucho más complicado para la trazabilidad, digamos. Claro, por ejemplo, para la transparencia. Entonces, es peor, ¿no? O sea, me refiero, es más engorroso a la hora de investigar esto, ¿no? Es que piensen que el Partido de la Gente antes era un movimiento. Sí. Entonces, este movimiento bien se podía haber constituido como una organización no gubernamental o una fundación, claro. Y ahí podría haber aperturado una cuenta corriente en cualquier banco, haber recibido estos aportes, y una vez que se constituía como partido, bien lo decía Ruiz Tagle, lo ingresan como deuda al partido, porque fueron gastos que se realizaron. Claro. Y ahí quedaba todo en cierto modo ordenado. Acá hay harto economista, así que estamos hablando de gente que sabe de esto. Pero pareciera que hay mucho economista y falta el administrativista. el que le falta... Sin contador. El derecho electoral. Porque efectivamente el problema está ahí, en que hoy día ¿cómo ingresan? ¿Lo van a ingresar como deuda? ¿No lo van a ingresar? Porque puede que no lo ingresen y no va a pasar nada tampoco. Pero salvo que el CERVEL le dé respuesta a estas personas que sí hicieron donación, y esas personas están buscando respuestas de por qué un partido en formación les pidió plata y ese partido cuando se constituyó no lo ingresó como deuda. Ya, mira, vámonos. Pero una investigación esto de... Sí, de hecho, mira, vámonos a las lucas, a las cifras concretas, porque según la información que recabó CIPER, ¿cierto? El CERVEL le entregó la cifra de casi 200 millones de pesos como anticipo que tenían que ver con las campañas que el PDG hizo para sacar a cores, diputados y senadores en la última elección del 21 de noviembre. Todas estas rendiciones de cuentas, ¿cierto?, las hicieron después a través de una sesión por Zoom,
que es como lo que acostumbran a hacer ellos, a comunicarse con sus seguidores siempre de una manera muy interactiva. El 57% del total de este dinero que se recibe va a parar a la empresa Cubic, que es de Roberto Cofré, uno de los militantes del partido. También fue candidato a senador por la región metropolitana, ¿cierto? Y él, con su empresa de papelería, es el que genera este mayor gasto de campaña, y él argumenta que en el fondo 112 millones. 112 millones que fue lo que le pagaron por todo este concepto de merchandising para poder echar a andar las campañas. Y uno de sus argumentos es que ninguna otra empresa o imprenta aceptaba que en el fondo tú le hicieras el trabajo y le pagaras después con la plata que ibas a recibir del CERVEL. Sin embargo, él sí hizo este trabajo para poder posteriormente recibir este dinero. Y ahí hay todo un tema también ético, que se habla de conflicto de interés, y efectivamente un militante o un candidato del mismo partido puede prestar servicios para su misma coalición. No sé, ¿cómo lo ves tú? Si eso se puede, no se puede, incurrió en algo que no debía hacerse, ¿se puede, pero es ilegal? Yo creo que, ¿Cómo mira, funciona esa figura? como por parte. Primero, este adelanto que da CERVEL, para que se entienda en la casa, tiene que ver con que el CERVEL, en representación del Estado, les da un adelanto de financiamiento estatal a los partidos, pero un adelanto de todo lo que corresponde al gasto electoral de campaña, en este caso. Que es distinto al financiamiento de los partidos políticos, que es otra cosa. Los partidos políticos tienen financiamiento, ya sea de los militantes que cotizan, de los aportes. Por ejemplo, hay partidos políticos que tienen bienes, los arriendan, que tienen, de hecho, uno de los partidos que tiene mayor cantidad de bienes y que recibe mayor cantidad de plata por esos bienes, por la administración de esos bienes, el Partido Comunista. Es algo que es legal y que es una fuente de ingresos. Ahora, el CERVEL financia las campañas de cualquier ciudadano que esté como independiente o dentro de un partido político. A los independientes les financia, ya sea con anticipo en este caso, pero directamente al independiente, y en el caso de los militantes a través del partido político. Pero perdón, una pausa ahí, César, déjame entender bien esto. Si un partido político recibe aportes del Estado por su existencia y su representatividad, y al mismo tiempo se le permite como estamento o como organización tener bienes, ¿cierto? Como terrenos, empresas, anda a saber tú. Eso yo lo encuentro tremendamente complejo. Yo no tenía idea, pero es súper corruptible eso, porque pareciera, y quizás estoy diciendo novedad del porte un buque, pero pareciera que alguien pretendería hacer un partido político solo por el buen negocio que es. Es una empresa. Hoy día un partido político en Chile es una empresa. Tienen patrimonio, tienen balance general, tienen ingresos, tienen egresos. Pero es como, o hago una religión o hago un partido político. Bueno, las religiones también tienen... Pero por eso, es parecido. Digamos, y me muevo ahí y muevo gente bajo se mueve mucho poder y mucha plata. De hecho, la cotización es muy parecida al diezmo. Porque tú decís, claro, tú decís, de hecho a los militantes les pedían 1.500 pesos mensuales, a los del PDG. Después, cuando empieza la campaña de Parisi, sube la cuota a 3.000 pesos. Calculemos 1.500 por 40.000 militantes, después 3.000, es harta plata. Son medio millón de dólares. Ahora, no quiere decir que todos los militantes les vayan a descontar automáticamente la cuenta corriente, es un aporte voluntario. Pero César, ¿cómo se define ese anticipo? Porque CERVEL le entrega 197 millones de pesos para poder generar toda esta campaña. ¿Cómo se define ese monto? Sí, ese monto se define, en el caso de los partidos nuevos, en función al último partido que tuvo menos votos, o sea, el partido que tuvo menos votos en la última elección. Lo que le correspondió a ese partido, le dan un adelanto porcentual. ¿Por qué le dan un adelanto y no le dan toda la plata? Porque no saben cuántos votos van a obtener. Entonces te dan un monto de adelanto menor a lo que ellos estiman que va a tener el partido político como gasto electoral, porque si nosotros vemos, son en total 100 y tantos millones, 200 y tantos millones, perdón. Hoy día, cuando tú ves las cuentas de la cantidad de votos que tuvo el PDG, es mucha más plata. Mucha más plata, claro. Entonces, esa plata de adelanto, lo que pasa ahí es que se descuenta de lo que en total va a ser el monto a rendir. Ya, pero esto es lo que quiero entender entonces ahora. Ya, espérate. Ya me dejaste loco con que los partidos pueden hacer negocios independientes y pueden tener propiedades, por ejemplo. Que, insisto, me refiero que es una invitación a hacer esto sin vocación política, pero simplemente hacerlo suficientemente populista para tener un buen negocio según la cantidad de feligreses que tengo, digamos, que apoyan al partido. Ya, eso me parece que es un temazo que yo no lo tenía para nada claro. Pero ¿qué dice Roberto Cofré? El hombre que se llevó la tajada más grande, que se encargó de parte de los impresos de las comunicaciones de la campaña política, siendo parte, obviamente, del Partido de la Gente. Atención con lo que él menciona. Dice él, no,
cuando se le emplaza y se le cuestiona, digamos, su doble militancia, digamos, en este aspecto. No, que yo entienda, no. Yo tengo ese negocio hace un buen tiempo, ahí va a ver cuán buen tiempo. Eso lo tendrá que determinar las personas que ver con las rendiciones, me imagino. Yo proveí materiales que son absolutamente comparables. Ahora, con respecto al tema moral, no encuentro para nada inmoral hacer un trabajo, sobre todo cuando un partido está empezando y necesita ayuda. Había que empezar a hacer los trabajos y nadie quería ayudar al partido en el sentido de que todos pedían, como decía Monti, anticipo, y no llegaban las platas del CERVEL con que hacían las cosas. Roberto Cofrés, candidato a senador, región metropolitana, también fuente CIPE. ¿A qué se...? Aclaremos esto. ¿Cuál es la problemática que puede surgir que alguien de un mismo partido ofrezca sus servicios al partido? ¿Cuál es el área de peligrosidad? El área gris. De esto, claro. Sí, el área gris está en que tú cuando tienes una persona con la que tienes una relación, ya sea de amistad, de parentesco o en este caso de militancia, se produce un conflicto de interés. Que es como cuando los alcaldes empiezan a contratar al marido. Es un conflicto de interés. Y el conflicto de interés tiene una lógica en que yo no tomo una decisión de manera racional, sino que la tomo en función a que tenemos intereses en común. O hay intereses que nos ligan. Claro. En este caso, hay un interés en común, que es el partido. Sí. Entonces, cuando nosotros estamos negociando el precio de los volantes, ¿qué puede haber por medio? Puede haber una negociación en el que el precio es más alto porque ingresa un porcentaje a las arcas del partido. Eso puede pasar. Ahora, yo no te estoy diciendo que pasó, pero deja abierta la posibilidad. Sí. Y el tema es que, lamentablemente, en la ley electoral chilena no está incluida como una inhabilidad el contratar servicios a un militante de un partido. Entonces sí se pueden contratar a la imprenta de un militante. O sea, no es ilegal, pero... No es ilegal, pero es completamente irregular porque tú sabes que en toda la administración del Estado, que en el Congreso, que en todo el Estado en general, salvo en lo electoral, el tema de los conflictos de interés está regulado. Sí. Ahora, él dice, a mí somos un partido chico, ninguna empresa iba a aceptar trabajar con nosotros sin tener la plata al tiro. Claro. Ahora, cuando nosotros hablamos de anticipo, que es distinto al contrarreembolso, y aquí voy a tratar de explicarlo lo más para lo que más nos despacito quede posible. claro. Porque el anticipo es plata en cash, que te pasa a ti el CERVEL en una cuenta corriente, ya seas independiente o seas partido, te la pasa en una tarjeta del CERVEL. Juega con esto, Daisy. Entonces, ok, ahí tenéis la plata. Ahora, cuando ellos hablan de que ninguna imprenta les iba a trabajar sin tener la plata, está diciendo algo que es verdad, pero también está ocultando información. ¿Por qué? Porque el CERVEL te informa cuándo te va a entregar esa plata. Nosotros sabíamos en septiembre que la plata iba a llegar en octubre. ¡Ay, un mes! Es un mes. O sea, es una boleta a 30 días, una factura a 30 días, 60 días. No pasa nada. Sí hay empresas que trabajan a boleta a 30, 60 días. Más aún con estos montos. Claro. Tú no me vas a decir que ninguna agencia de publicidad o ninguna imprenta con este monto a un partido que sabe que después le va a poder volver a comprar, no le va a aceptar esto, sabiendo que es una plata que le va a llegar sí o sí. Porque el CERVEL informa en un oficio, esta es la plata que le corresponde y le va a llegar en X periodo. Perdón, no debiera ir entonces para aclarar toda duda. A ver, y me pongo de parte de ellos por un instante y digo así como... efectivamente, nosotros aquí mandamos las cotizaciones a Juanito, a Pedro y a Diego, que son imprentas y ellos no quisieron. Bastaría mostrar eso y ya está, ¿o no? Claro, sería una justificación. Pero ahora, seguramente lo que van a decir es como lo llamamos por teléfono, que no quedó grabado y nos dijeron que no. Y ya está. Claro. Ya, ok. O sea, le podrían pedir el dato a los otros partidos. Claro, mira. Pero exacto, o sea, pero basta que muestren un correo y una respuesta y esto se transforma en una verdad irrebatible. Ahora, lo que pudo haber pasado en otra situación es que tú vas a una imprenta y tú dices, no tengo cash, no tengo plata, pero a mí el CERVEL me va a reembolsar plata después de la elección en función a la cantidad de votos que tuve. ¿Me puedes imprimir 5 millones de pesos, 6 millones de pesos porque yo sé que voy a sacar una alta votación y voy a poder devolverte esa plata y te la va a devolver el CERVEL directamente? Ok, te dice la imprenta, te puede decir ok o no. Te dice ok, ya, firmamos un contrato y hace una factura contra reembolso. Claro. Y esa factura, ahí es cuando yo le podría creer a él que una empresa le va a decir que no. ¿Por qué? Porque esa plata va a llegar recién ahora en febrero. Claro.
Oye, vamos a seguir hablando de este tema, sobre todo esta voz que alzan los adherentes del Partido de la Gente, militantes también, que exigen hoy día que se esclarezcan las cuentas de los aportes que ellos realizaron para toda la campaña de Franco Parisi, en la Lucatón, en la Francotón, en el famoso bus de Parisi. Vamos a estar analizando toda esta situación junto a César Leiva, Salfate, a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Ya estamos de regreso esta noche, seguimos haciendo Así Somos, junto a Salfate, junto a César Leiva. Estamos analizando este reportaje que lanza CIPER, en donde da a conocer que muchos militantes y adherentes del Partido de la Gente hoy están exigiendo rendición de cuentas y transparencia de todos los aportes que se hicieron a través de las distintas actividades que se generaron en torno a la campaña de Franco Parisi. Una de ellas fue la Lucatón. 17 de julio de este año, en una transmisión en vivo denominada la Lucatón, que fue conducida por Pedro Gubernati, uno de los rostros del programa Bad Boys, en donde se le pedía a la gente hacer este aporte a través de la cuenta privada del señor Luis Moreno, que es el presidente del Partido de la Gente. Pasamos a revisar unas imágenes y comentamos. Oye, Franco, te quería comentar algo. Yo soy Mateo de esto de las redes sociales, ustedes saben, y hoy día me estuve pegando una revisada por el partido de la UDI, Evópoli, RN. Bueno, los partidos que están con las primarias ahora están un poquito más actualizados y están subiendo cosas, pero nadie tiene nada parecido a esto. No tienen completadas, no tienen Lucatón, no tienen videos que estén en el sur, nada. Suben imágenes que se nota que las hace un diseñador, pero con una frialdad, no les comenta a nadie las fotos. Pero es que, Giancarlo, nunca han trabajado con la gente esos partidos. No trabajan con la gente. No tienen el nexo que nosotros creamos desde el movimiento de la gente. Nosotros lo tenemos y lo estamos potenciando ahora. Es lo mismo que yo le decía a Franco, por ejemplo, un Giancarlo, un Emilio, una Eileen, una Marisol, etcétera. Valor económico para esos partidos no existe, porque ellos le pueden pagar 1 millón, 2 millones a ese diseñador, pero él va a cumplir su pega y chao. Acá se entrega el valor adicional, el valor, el 200, 300% y más, que no se paga con plata, se hace con muchas ganas y con corazón. Claro, ante esa pregunta la respuesta era que los demás partidos no son tan unidos como ellos, y finalmente ese es el argumento que esgrimen para poder justificar de manera estas cifras millonarias. Ese evento acá nos confirman 12 millones de pesos, un poquito más, es lo que se llevó a cabo 9 días antes de que el PDG dejara de ser un movimiento, ¿cierto?, más bien social, a convertirse ya en una fuerza política legalmente formalizada ante el CERVEL. Acá lo que pide la gente finalmente es transparencia, si ese es el punto, ese es el tema. De hecho, yo veía por Twitter, por ejemplo, varios militantes del PDG que publicaban, ¿cierto?, una imagen en donde ellos se desafiliaban al partido, sí, en donde renunciaban y subían el pantallazo. Hay mucha gente que está enojada por esto y que confiaba en el proyecto de Franco Parisi, sí, y toda su gente. Tú, César, acá veíamos el video y tú hacías así, no. Sí, es que me pasa algo particular. ¿Qué es lo que más criticas de este video? Yo veo al señor Barba Gelata, Giancarlo, ¿sí?, y es como si él jamás en la vida hubiese trabajado en los partidos políticos, pero uno empieza a indagar un poquito y te das cuenta que él es un consultor que ha trabajado desde trabajar con Guillé en su campaña presidencial a trabajar con diputados y senadores. Ah, mira. Viéndole el marketing, y trabaja obviamente con plata del CERVEL, o con plata del Congreso, o con plata del Senado, en este caso. Conoce el mecanismo. O sea, completamente. Que él no haya hecho bien su pega cuando le trabaja a los partidos políticos, otra cosa. Ahora, claro, él efectivamente dice algo que dice relación con que los partidos políticos no hacen este tipo de cosas porque no se puede. Por eso no lo hacen. No se puede. Porque tenéis dos tipos de ingresos para los partidos políticos: la cotización y el aporte. Es decir, tú cotizas como militante y pides plata, pero con la cotización mensual como un aporte de los militantes. Y un aporte que puede ser: yo voy a donarle al partido, no soy militante necesariamente y tengo un tope de monto, qué sé yo. Pero no está dentro de las facultades de un partido político hacer actividades en donde yo les pida plata a los militantes. Lo que yo podría hacer, por ejemplo, es hacer una cena de camaradería. Claro. Y a lo mejor ahí las personas que vayan se podrían comprometer a generar un aporte, pero yo no les puedo exigir
no lo puedo dar en un contexto de hacer una actividad de este tipo. O sea, solo para entenderlo, no lo puedo hacer ni por afuera, o sea, vale decir, si nos ocurrió hacer esto, es que en realidad no se me ocurre, pero lo que pasa es que igual lo encuentro que tienen cierta genialidad a la hora de comunicar o cómo hacen las cosas. O sea, Pedro Bernat, digamos, que lo conozco, el dueño de Teo Higgins y todo lo demás, y él se maneja un poco a pulso, digamos, en sus plataformas de transmisión. No hay cómo zafar de esto en el sentido de no hay cómo hacer un llamado informal. Oye, por si alguien quiere, haga este aporte, digamos, y después lo pasamos como una especie de ingreso de plata de una comunidad de la transmisión por Zoom. No hay cómo hacer esto, y si no sí se puede, ¿cuáles son las consecuencias de hacer algo que no se puede? Se podría, pero el cómo lo hacen de esta manera tan marquetera, en el sentido de entenderlo como una empresa y no como un partido político, se disasocia de lo que es verdaderamente un partido político, que tiene que tener estos principios de que tú entiendes que la cotización es porque el militante está comprometido con el partido y le ayuda a crecer al partido. Recordemos que los partidos políticos, como bien hablábamos, reciben plata del Estado en su financiamiento. Para evitar este tipo de cosas, porque ¿qué pasa si en esa Lucatón llega Corpesca? El dueño Corpesca, y no se pone con lucas. Claro, claro. Se pone con un millatón. Eso es lo que evitamos con la ley de financiamiento de los partidos políticos. Pero perdón, vuelvo al inicio. O sea, acá estamos en un problema porque un partido podría llegar a... Mira, así voy a ir al chancho. Podría decir, ¿saben qué? Vamos a hacer un partido porque tenemos buena llegada con la gente. Un partido por la plata. Digo cualquiera. Vamos porque es un buen negocio y tenemos que tener cuidado de tener harto adherente, pero nunca ganar, porque nuestro negocio no está en ganar un puesto en la política, sino que mantenernos en la existencia para recaudar fondos que finalmente, digamos, con lo que nos mantenemos. ¿Así de descarado? Es que eso pasa, y por eso tenemos partidos hoy día que son partidos que tú ves que tiran candidatos en todas las regiones, no sacan ninguno electo o sacan muy poco, pero se mantienen en esta lógica de ir recibiendo financiamiento del fisco. Ahora, ojo ahí, que el financiamiento del fisco también está dado por la cantidad de diputados y senadores que se eligen, para evitar eso que dices tú. Oye, el jueves pasado, en el Mucho Gusto, invitaron y entrevistaron al presidente del Partido de la Gente, Luis Moreno, en conjunto con la abogada de Franco Parisi, Elizabeth Rodríguez, y hablaron justamente del dinero recaudado en esta Lucatón. Pasemos a revisar cómo se dio ese diálogo en el programa. Mira, el panel de Mucho Gusto le dice: el problema es que el presidente de su agrupación, que es responsable, no sabe con exactitud cuánta plata recaudó, en qué fecha y a quién se le devolvió. El presidente del PDG dice: sí sé. La abogada interviene y dice: espera, Luis, no respondas. Nuevamente el panel de Mucho Gusto: ¿sabes? Entonces dígamelo, Luis, ¿cuánto recaudó? Nuevamente Luis Moreno: nosotros recaudamos alrededor de 22 millones, de los cuales, y ahí interviene la abogada: Luis, eso es una parte que yo como abogado te voy a recomendar que no respondas. Y ahí es curioso. Dice, ¡ah! No, porque este es el Mucho Gusto, pues no fue Julio César, pero fue que alguien fue que se claro, es que acá es como de perogrullo. O sea, si tú estás pidiendo una recolección de dinero, ¿cierto? Y no conoces la cifra exacta de lo recaudado, ¿qué pasa con el registro del tesorero, por ejemplo? ¿Y cómo va a ser tan difícil dar con la cifra que se recaudó? ¿Y cómo el presidente del partido no va a tener esa información si a ellos lo que más les interesa es saber cuánto se recaudó? Entonces, como que en primera instancia decía que no, según el reportaje de CIPER, después en Mucho Gusto dice que sí, después la abogada interviene y le dice: mejor no lo digas. Entonces, ¿por qué se produce esto de no transparentar las cifras? O sea, y eso genera confusión a la opinión pública. Sí, claro. Porque me imagino ¿qué se iba a saber acá? ¿Por qué la abogada lo porque a lo mejor es más simple de lo que parece y se están enredando entre ellos mismos. No sé, ¿cómo lo interpretamos? ¿Por qué lo paran? Eso es. Espérate, era Neme, ¿o no? Neme sí, puede ser, pues claro, de Mucho Gusto. Sí, que es espantoso. es que es para espantarse, porque en realidad es como, ¿cómo no saben las cifras? Sí, porque un militante se puede querellar. ¿Cómo? En contra del partido. ¿Ya? Porque en ese momento pensemos que estaba en formación y estaba recibiendo plata, por tanto yo estoy donando plata claro, a una organización que no es partido todavía constituido, pero sí está en formación. Un fin específico. Entonces me pidieron plata y esa plata me la pidieron con ciertas características para juntar cierto tipo de cosas, y me dijeron que iba a haber transparencia y no hay. Entonces yo voy y digo, presento una querella
por presunta estafa, por ejemplo. Entonces, por eso, porque en este caso no se rige bajo el prisma de la ley de partidos, porque, como bien lo dijimos al comienzo, ellos todavía no tenían la tarjeta del CERVEL, todavía no ingresaba como plata rendible, porque si hubiese ingresado por la tarjeta del CERVEL, ellos tienen que ingresar a la plataforma y cuando van a hacer rendición de gastos, es en cierto modo súper traqueable, porque entra de una fuente de ingresos solamente. Exacto. Que son los depósitos donde entran en la cuenta corriente del Banco Estado. Que es para ese fin. Para ese fin. Exacto. Entonces, acá hay una caja negra que no sabemos qué tiene, cuántos depósitos ingresaron, y cuando él dice un monto y la abogada le dice, ya, pero perdón. es porque puede haber un problema legal. Ahora, del que nosotros desconocemos. Sí, Salfa, perdón, dale. que aquí la abogada continúa, ¿cierto? Porque claramente la situación no se ve bien. O sea, como es abogada, tiene ciertas licencias como de trampear, digamos, moverse con los baches que le permiten, digamos, los mecanismos legales. Pero dice ella, creo que hay matices semánticos de cómo se han utilizado las palabras. Se pudo haber incurrido en algo, o sea, así como un error, dice ella, pero finalmente ¿de qué se trataba todo esto? De obtener recursos para dar movimiento logístico al partido. En ningún momento se solicitaron platas directas para el candidato. Y continúa, estamos aprendiendo. Tenemos 5 meses de vida como partido, estamos aprendiendo y no queremos cometer errores. Lo que está diciendo es como, nosotros estamos pidiendo plata, pero nunca dijimos que era para él, pero se sobreentiende, no sirve para qué era. Claro. O sea, sirve para qué era. No, pero es que, claro, se contradicen, porque dicen que era plata para el partido. Entonces, ¿por qué no lo pidieron esa plata cuando el partido ya estaba constituido? Que fue un par de meses o un par de semanas después. Pero cuando dice que no es para París, es que es como para qué, como para pagar su deuda, una cosa así. ¿Por qué se mete ahí? No, porque habían dicho inicialmente que la plata era para París y para traerlo a Chile. Claro. Ese era el objetivo. Ellos lo desmienten. ¿Para traerlo a Chile? Mira, o sea, como para pagar el pasaje. Entremos ahí, porque a raíz de lo que pasó en Mucho Gusto, muchos televidentes a través de redes sociales, por ejemplo, empezaron a proponer que ante esta evidencia, ¿por qué no se elevaba esta causa hacia la Fiscalía? Y me imagino que la Fiscalía podría en su momento quizás pedir levantar el secreto bancario, por ejemplo, para poder transparentar todas esas cuentas. Y también hay más militantes que alzaron la voz, por ejemplo, Jorge Aravena, que él decía que empezó a solicitar rendiciones de cuenta y que tras hacer muy reiterativos estos reclamos, a él se le empezó a expulsar, por ejemplo, de ciertos grupos de WhatsApp. Revisemos lo que dijo Jorge Aravena, por ejemplo. Mira, acá tenemos sus palabras. Cuando uno pregunta ¿en qué se están gastando el tema de las lucas? Nunca dicen nada. Al principio era una cuota mensual de 1.500, que era lo que tú decías, César, porque había que autofinanciar al PDG. Después, cuando ya se habló de la candidatura de Franco Parisi, aumentó al doble. Ya pasó a 3.000 pesos. Y después de eso hicimos una francotón, que le llaman. O sea, acá tenemos otro testimonio de un militante que también desembolsó dinero y que lo único que hoy día quieren es saber dónde fue a parar la plata. Si eso es, o sea, no es más complejo ni más sencillo que eso. Entonces, claro, uno viéndolo de afuera y ante todas estas herramientas que tiene el CERVEL o que eventualmente podría tener Fiscalía, es como una cuestión casi que de voluntad y de gestión saber dónde está esa plata. O sea, se puede efectivamente pedir, por ejemplo, levantar el secreto bancario para poder transparentar eso. Sí, es que por eso es súper importante entender la delgada línea que separa el partido en formación y el partido político constituido. Porque cuando ellos empiezan a pedir plata antes de constituirse legalmente, entran en el plano de lo particular. Entonces puede haber una presunta estafa porque le están pidiendo plata a la gente y la plata no se sabe con qué fin se va a utilizar. Entonces esas personas fácilmente pueden ir a la Fiscalía y decir, oye, aquí yo creo que me estafaron. Porque yo no sé en qué se gastó la plata, me habían dicho que se iba a gastar para esto, pero no se gastó en esto. Pero esa acción la tiene que emprender una persona particular. ¿Por qué? Porque el CERVEL, ¿qué va a decir? Va a decir, oye, pero aquí no ha ingresado nada, no ha ingresado plata en la plata de la cuenta del CERVEL, por tanto no hay nada irregular. Ese es el vacío que yo les digo que parte desde el momento en que le entregan la cuenta del Banco Estado, y eso, cuando uno pide una rendición de gastos, es obligación del partido darla, pero cuando es dentro del contexto del partido constituido. Antes de eso es del plano particular. Ya, entonces explícame el punto de vista del partido de la gente o sus dirigentes, más bien. A ver, por ejemplo, si nos vamos al caso de Karina Oliva, el eslogan, ¿cierto?, de partido es como
hay cosas que no se pueden hacer en el fondo. O sea, Chile, por favor, unido, reconstruyámoslo, reescribámoslo, reseteémoslo, lo que sea. Entonces, tiene esta problemática y de ahí obviamente tiene que desvincularse. O sea, Boris le dice que no podemos hacer nada acá porque falló contra el eslogan del partido. O sea, eso ya es muy grave, ¿cierto? Es como la de la iglesia, es como cuidemos a los niños, pedofilia, puta, o sea, ya de qué estamos hablando. En este caso, este partido nace precisamente contra la élite, ¿cierto? Más allá, digamos, si alguno pertenece o no a ese grupo. Contra los poderes fácticos, todo lo que tú quieras. Ellos saben que va a pasar esto, ¿cierto? Pues o sea, no son. ¿Qué hay detrás de esto? Es que déjame entender la parte humana ahora, porque yo sé que estoy tratando con personas que son económicamente brillantes, en términos de economía me refiero. Entonces, ¿es esto una equivocación o es algo que está medido y calculado y que va a tener una respuesta en el futuro o una sacada de pillo buena en el futuro? Yo creo que hubo un error porque son buenos economistas, pero no entienden de política y cómo funciona el sistema electoral chileno. Es ahí la diferencia, porque si ellos hubiesen sido astutos, cuando tú estás constituyendo un partido te piden 100 personas por lo bajo. Entre esas 100 personas, ¿cómo no va a haber una cantidad prudente de lucas para poder dar el piso inicial? Es como cuando tú constituís una empresa y con el capital inicial partís con esa empresa. Claro. Porque se entiende que es un proyecto inicial de 100 personas que es común. Entonces yo puedo, en cierto modo, financiar esa patita inicial, porque tampoco es tanto gasto. Estamos hablando sobre todo de un partido que el gasto que iba a tener era meramente digital. Claro. No es mayor. Entonces tú decís, ¿por qué le piden plata a los militantes antes de constituirse? Lo que debieron haber hecho es esperar un par de semanas, se constituían, les llegaba la tarjeta al CERVEL y ahí empezamos con la campaña a todo cachete de que donen, de que coticen. Empezamos con esta lógica de empezar a inyectar recursos al partido. Exactamente. Oye, otra cosa polémica fue el famoso bus de Parisi. ¿Les parece si revisamos algunas declaraciones también? Mira, leamos lo siguiente. Dice, buenas tardes. El valor del bus para viajar a Santiago a buscar a nuestro presidente Franco Parisi, que en un minuto se decía que iba a llegar a Chile y de hecho se esperó durante varias ocasiones, es de un valor de 12.000 pesos por persona. La capacidad es de 40 con disponibilidad absoluta para nosotros. Espero pueda acompañar esta linda experiencia el día domingo 7 de noviembre. Salida desde Talca Sur con 10 y 11 Oriente, Terminal Talca, París y Londres. Horario por confirmar. Contactarse directo al presidente Gabriel Contreras Orellana. O sea, acá también llama la atención, y es lo que un poco dice en esta denuncia de Aravena, que en el fondo se hacían todos estos grupos de WhatsApp y se organizaban actividades con el fin de prestar el mayor respaldo a Franco Parisi. O sea, se entiende que de pronto, no sé, pues si tú estás tan abanderado con un candidato, quieres hacer una actividad quizás más pomposa para generar más ruido, para acaparar prensa, ¿cierto? Ir a recibir al candidato que nunca llegó. Pero aquí también entramos en este tema de que si esta actividad, ¿qué pasó con esa plata? Si finalmente el bus logró recaudar estos pasajes que costaban 12.000 pesos, eso quedó en nada, porque por otro lado también se decía que esto era solamente como una especie de cotización y que nunca llegó a concretarse. ¿Qué información manejas tú con respecto a eso, César? Sí, que efectivamente lo que se plantea es que era una cotización, ese es el argumento que dan. Es el argumento oficial. Hay una persona que dice que depositó esa plata. Ya. El tema es que volvemos a lo mismo. Acá estamos dentro de lo que vendría a ser el plano particular, en cierto modo, que es como si nosotros dijésemos, oye, vamos a celebrar el cumpleaños a Franco y vamos a comprarle una torta y se la vamos a mandar a Estados Unidos. ¿Quién se quiere poner con plata? Ah, ya. Eso no tiene una lógica en entrar en el plano de lo partidario. Entrar en el plano de lo particular. De lo particular. Porque nos va a ingresar como un gasto de partido. Es como los simpatizantes quieren hacer algo. Ahora, cuando ellos lo institucionalizan, es donde cometen el error. Ahí está. Y ese es el problema, porque mezclan la lógica institucional del logo del partido, de las acciones del partido, de enviar un correo por los mails del partido o los canales que se crearon para el partido, para pedir financiamiento, y no aclaran que no es un financiamiento para el partido, sino que es un financiamiento para una actividad en particular. Bueno, en este caso del bus, sí. Ya, o sea, es casi como si dijeran, ya, vamos a apoyar a nuestro candidato y nos juntamos todos en la plaza de Gaña y vamos a cobrar 10 lucas el metro cuadrado donde usted va a estar parado, una cosa así. Claro, una cosa así. Ya.
Oye, pero esa no fue la única denuncia, también hubo otra militante del PDG, Claudia Lizama, que desde julio que comenzó a alzar la voz con respecto a algunas irregularidades que ella observó. De hecho, ella dice en una entrevista realizada a Mega que comenzó obviamente a exponer esta situación y que comenzaron incluso mensajes de acoso, amenazas incluso de muerte, dice Claudia Lizama, que fue una de las otras figuras que bastante alzó la voz, porque ella también decía que el Partido de la Gente pidió 10.000 pesos por militante para el cumpleaños de Franco Parisi y que incluso querían pagar su deuda. Son cosas que ella decía. O sea, hoy día estamos viendo que varios simpatizantes o militantes del partido están exponiendo situaciones que para ellos no son correctas y lo único que exigen hoy día es la transparencia. Sí. Ahora yo escuchaba a Elizabeth es el nombre. Sí, la abogada. Sí. Elizabeth Más allá Rodríguez. de lo que planteó en este caso en particular, ella decía que estaba desilusionada al partido, que en cierto modo sintió que su esperanza, jugaron con su esperanza. Ahora, es ahí donde uno debiese cuestionarse por qué esa persona primero entró a militar a este partido. Estas personas, y lo decía Elizabeth, nosotros entramos a militar porque estamos aburridos de la izquierda y la derecha. Entonces tú dices, espérame un poquito, ¿qué son ustedes entonces si no son ni de izquierda ni de derecha? Y entonces ahí, y yo me puse a ver las bases programáticas del partido, o sea, cuando se constituyeron, es una cosa que tú decís, esto no es un partido político. ¿Por qué no? Porque no tiene características de partido político. Porque dice que son personas independientes. O sea, el hecho de que tú digas que son personas independientes, puede haber una persona independiente de derecha, otra de izquierda. No hay una lógica de... Cuando tú tenías una empresa, tenías misión, visión. Exacto. Acá, cuando plantean la misión y la visión, porque la plantean como si fueran una empresa, la plantean en una lógica que no hay una visión país, que no hay una... O sea, tú, por ejemplo, si nosotros vamos a las bases programáticas del Partido Comunista, el Partido Comunista, ¿qué más claro que lo que pregona? O la Unión Demócrata Independiente. Totalmente. Tú tienes claro a lo que te vas a meter. Claro. Y es aquí cuando tú dices, oye, que tú digas que eres ni de izquierda ni de derecha, no te hace un proyecto políticamente viable necesariamente. Tú tienes que poner una alternativa en la mesa. ¿Cuál es esa alternativa? ¿Ser de centro? Ya, ok. ¿Y qué es ser de centro? Y ahí es donde tú dices, claro que jugaron con tus esperanzas, porque al final no hay un proyecto colectivo más allá de este tipo de cosas. O sea, de juntar plata, de traer al candidato. O sea, Claro. ni siquiera, para entender, ni siquiera una falsa promesa, sino que simplemente es como una especie de una cortina de humo, por favor, o alzar un caudillo. Por favor, respóndeme, porque hay muchas más preguntas, hay muchos más dichos de gente que quiere entender qué es lo que está pasando al interior de este partido, si jugaron con la esperanza de la gente, y finalmente qué va a pasar con las platas aquí en adelante, y qué va a pasar en 4 años más, precisamente con estos candidatos. Todo eso y mucho más, a la vuelta esta breve pausa comercial. Estamos de regreso junto a César Leibar, tratando de entender un poco los tejimanejes de los partidos políticos. ¿Son partidos políticos? ¿Son un negocio? Antes de pasar a la posibilidad de que la señora Matei podría ser la ministra del Interior en caso de ser elegido como el próximo presidente de Chile, José Antonio Kast, quedamos planteando la idea sobre qué pasaba con esto de los partidos, de que juegan finalmente con la adherencia de personas que creen en una idea, pero no necesariamente algo que se pueda llegar a concretar en el tiempo. ¿Y cómo ves tú el futuro del PDG en 4 años más, por ejemplo? Sí. ¿Se viene con más fuerza? Yo ampliaría esto a todos los partidos nuevos. En general, mi recomendación para las personas es que si quieren militar en un partido político, lo primero es que vean las bases del partido, cómo se constituyó. Eso está en la página del CERVEL, uno ve cuando está la resolución de creación del partido político. Salen los principios, qué quiere el partido, cómo ve la sociedad. No se dejen llevar solamente por un líder, porque ese líder puede tener ciertas ideas, pero el partido no necesariamente tiene esa idea. Y luego de eso, pensar en que los partidos políticos serios, en cierto modo, hacen congresos ideológicos. Es decir, entre todos se ponen de acuerdo y dicen, este modelo de sociedad queremos y le vamos a plantear a la sociedad que se adhieran a nosotros. Así que esa es la recomendación, finalmente, que también es parte del deber cívico de cada uno. Si va a militar en un partido político, involucrarse en esas cosas. Sí, pues vamos a quedar pendientes a ver entonces qué pasa con la rendición de cuentas que tiene que hacer el partido de la gente. Pasamos a otro tema que tú recién mencionaste, Salfate, porque el pasado lunes 6 de diciembre, Evelyn Matei asistió al matinal Mucho Gusto junto con la ex subsecretaria de Salud, Paula Daza, y ella, Evelyn Matei, dijo que de ganar eventualmente José Antonio Kast este 19 de diciembre,
ella pasaría a ser la ministra del Interior. Quiero que revisemos un tuit que tú mismo pusiste, César Leiva, por favor, haciendo referencia a este tema. Dice: lo que está pasando con Evelyn Matei es increíble. Una funcionaria y autoridad electa anuncia públicamente que será ministra del Interior en un eventual gobierno de José Antonio Kast. Es decir, solo si pierde, seguirá gobernando la comuna. Notable abandono de deberes. Acá entramos en un tema que yo no sé si ya pasa por lo ético, lo legal, lo que corresponde o no corresponde. ¿Me respondió Evelyn? Te respondió, quiero saber esa respuesta, porque esa es la pregunta que uno se hace, y a lo mejor mucha gente que vive en la comuna de Providencia y que votó por Evelyn Matei y que se está preguntando, ok, o sea, nuestra alcaldesa nos va a abandonar si es que gana justamente Kast. ¿Qué te respondió Evelyn Matei? Sí, eso estoy buscando. Lo que pasa es que me responde Evelyn y después me troleó todo su fan club. Ya, me imagino. Y me dice lo siguiente, acá está. Me dice... Espérate. Como es el Twitter hoy día, es como una cosa, pero... Sí, no, es bueno, tremenda, porque genera discusión y me genera dice, inmediatez, claro. No sabía que responder algo, paréntesis, en tono de broma, era notable abandono de deberes. Menos en mi feriado legal. Pero si usted así lo considera, sea serio y ingrese una denuncia en Contraloría. Me imagino que sabrá cómo hacerlo. Escribir tonteras es gratis. Me responde esto, primero me dice que era en tono de broma. ¿Cómo uno va a saber si está diciéndolo en tono de broma o en tono serio? Porque después tuviste, todos los titulares de las noticias decían: Evelyn Matei asegura que será ministra de... Uno sabe lo que va a pasar si con cierto cargo dice tal o cual cosa. Claro. O sea, ya le pasó a Trump. Ahora, ella lo puede decir en tono broma, pero yo creo que con eso no debiera bromear. Es que eso te iba a decir, que quizás no estamos en una etapa en donde quepa la broma o la ironía, que es lo que se ha visto mucho desde el sector de Kast. De hecho, también preguntarte si corresponde, por ejemplo, que una autoridad en ejercicio dé su apoyo abiertamente a un candidato presidencial. Y te lo digo porque ella afirmó, Evelyn Matei dice: en primer lugar, yo conozco a José Antonio Kast hace unos 20 años, 2 décadas, y tengo diferencias con él, pero sí siempre he creído que es un hombre bueno, honesto, sencillo, inteligente, que no va a tratar con personas que sean corruptas y que tiene la madurez y sensatez como para darle estabilidad a nuestro país y sacarlo adelante. ¿Está bien que ella se refiera así a un candidato presidencial? No solo ella, en general, cualquier persona que hoy tenga un cargo público y que quiera apoyar a un futuro candidato, ¿se puede hacer eso? Todos los alcaldes lo han hecho. ¿Ya? Y se puede. Ya. El problema que tenemos ahí es que, lamentable, abandono de... los alcaldes hoy día no tienen un horario fijo de trabajo. Entonces, lo que tienen que hacer es acreditar que cumplen 44 horas semanales de trabajo. Como lo acreditan marcando, generalmente, o en un libro. ¿Qué pasaba con Joaquín Lavín? Y por eso él siempre se sacaba el pillo. A ver. Él iba al matinal, Ya. Claro. hacía como que dejaba de trabajar 1 hora y después volvía a sus labores. Ya. Y completaba las 44 horas igual. ¿Y por qué se entendió esto? Y esto se origina a través de lo que pasó en el terremoto del 2010, que se entiende que los alcaldes son 24/7. Entonces se les da libertad de horaria, claro, y abre la puerta a esto. Entonces ellos no tienen ese sentido presidencia política de decir a quién apoyan o a quién no. ¿Por qué? Porque se entiende que ellos también tienen esa libertad en sus tiempos libres. ¿Y cuándo son sus tiempos libres? No sabemos, porque lo acreditan cuando quieren. Ahora, la diferencia acá es que Evelyn Matei lo hace de una manera activa. Es decir, ella dice: yo voy a participar en la campaña de Kast, y se pide sus feriados legales. Los feriados legales son las vacaciones, en cierto modo. Yeah. Porque en general en el derecho laboral se le llama feriado legal. Claro. Y ella se pide su feriado legal, es decir, sus vacaciones, y se va a hacer campaña con la ex subsecretaria Daza. Y en ese caso, ¿por qué la subsecretaria tuvo que renunciar para unirse a la campaña? Sí, ahí está en cierto modo la diferencia. Es que cuando tú eres subsecretaria, y también pasa con los alcaldes, y yo creo que igual aquí hay un tema ético. Ya. Tú no dejas de ser alcalde porque estás de vacaciones. Claro. Es diferente, porque si Mantienes tú tu eres un cargo. funcionario de la oficina de partes, obviamente tú te vas de vacaciones y nadie va a saber que tú te fuiste de vacaciones, o nadie va a cuestionar que tú tienes un banderazo en un candidato, porque da lo mismo. Pero cuando tú eres por ejemplo, en Una el caso de la figura pública, reconocible, sí, un rostro sobre público. todo la subsecretaria de Salud Pública, que era la lideresa de la estrategia sanitaria, se entendía que era mucho el conflicto de interés en que, aunque estuviera con sus permisos, decir: yo voto por Kast y lo voy a apoyar. Porque de hecho, si tú la ves hoy día cuando participa en las vocerías de Kast, habla sobre la estrategia sanitaria del próximo gobierno. Entonces, ¿hasta qué punto eso se iba a confundir?
Ese era el problema. Ahora con Evelyn Matei pasa algo distinto, que es que no se confunde tanto la labor, porque la labor de alcalde en este caso no es directamente relacionada con la labor del Ejecutivo. En cambio, la labor de Paula Daza es de un Ejecutivo, de un gobierno, a un eventual segundo gobierno. Pero por ejemplo, ayer en la noche, en el programa de política de TVN, hacen esta mesa, ¿cierto?, para hablar ante los próximos días que quedan para la votación final. Y está Giorgio Jackson, que es cómo estar con Boric, más o menos, es un vocero, Olga. El coordinador político de Boric. Y está Evelyn Matei por caso. O sea, me refiero que va en un rol firme, seguro, derecho y de representatividad absoluta del otro candidato a la presidencia. Entonces, ahí es como siendo alcalde, porque entiendo que yo puedo prestarle y decir mi inclinación hacia allá. Como comuna, creo que este señor, si sale presidente, tiene que ir un poco con los planes que yo tengo para con mi gente. Pero cuando yo voy a representar a ese nivel, yo dejo de ser un poco la otra figura, ¿o no? O sea, es que es loco igual, porque... Es que yo creo que ella está abriendo un precedente, porque en nuestra historia reciente de las candidaturas no ha pasado que un alcalde tome un rol activo en la campaña. De hecho, cuando lo hizo, no solo de apoyo, cuando lo quiso hacer Irasi, en la campaña de Gabriel, se prendieron todas las alarmas y ella tuvo que desistir de participar en el comando. De hecho, se dijeron que había sido una confusión. En el caso de Daniel Jadwe, si tú piensas que él se pidiese 3 semanas para ser el vocero de Gabriel Boric, hubiese estado, te aseguro, toda la derecha diciendo que estaba cometiendo una irregularidad. Claro. Ahora, Evelyn Matei efectivamente le baja el perfil a esto, pero acá lo que nosotros no sabemos es qué puede decir la Contraloría si está en una irregularidad o no, porque finalmente se mete en un comando, aunque esté de vacaciones, se mete en otro trabajo. Es como que la Contraloría está dándose cuenta que no está de vacaciones. Loca, no está de vacaciones, está haciendo una labor política en sus vacaciones, que técnicamente podría hacerlo. El problema es que no sabemos hasta qué punto el rol de alcaldesa se llega a confundir con el rol de vocera. Pero ¿qué se lo pasa? Si Providencia la elige, y quiero que me hables de Providencia, mira, lo voy a hacer así, súper de cabros chicos, ya. Providencia te elige, Matei. Dirígenos el tránsito, no sé, cualquier cosa. Corre por las calles, ya, ok. Que lo hace muy bien, correr. Sí, pero se pasó. Pero la veo en otro rol y a ella no le habla a Providencia, le habla al país. Sí. Antes, cuando estábamos hablando con el asunto del PDG, hablábamos de si era ético o no que alguien del mismo partido hiciera los volantes, imprimiera no sé qué. Aquí, yo no sé si es lo mismo, pero como que pegan el palo, ¿no? No es lo mismo porque acá lamentablemente existe el hecho de que Evelyn está haciendo una apuesta. Porque sabe, porque se toma la semana justa, esta es su última semana de vacaciones, que coincide con la semana de la elección, que si gana, Kast probablemente ella renuncie a la alcaldía. Y de hecho ella lo desliza en tono broma, diciendo que va a ser la ministra del Interior. ¿Es poco ético? A mi parecer sí lo es. Pero es un cuestionamiento que ella debiese hacerse y probablemente lo que pudiese pasar es que el Consejo Municipal eleve esta solicitud a la Contraloría y le diga: Contraloría, ¿nos puedes decir si esto es correcto? Claro, ¿no? si corresponde, y que pida una solicitud de pronunciamiento, porque puede preguntar. Porque ahora, ¿qué pasa ahí si es que ella se sale? ¿Quién queda? No, eso ha pasado. Si él piensa que pero ya está ese nombre. Delgado era alcalde y queda obviamente subrogando la primera. Hay normas, pero la primera mayoría, y tienen que adoptar un acuerdo al Consejo. Pero eso va a pasar. Ahora lo que uno no debiera hacer es postularte a alcalde sabiendo que vas a ser ministro. Por eso yo le planteaba eso a Evelyn. O sea, tú eres alcaldesa mientras estás haciendo campaña para Kast, y si sale electo vas a dejar la alcaldía. ¿Siempre lo supiste y te tiraste así a alcaldesa sabiendo que iba a dejar la comuna? Entonces habría que empezar por fortalecer la legislación en esa materia, porque hemos visto como personajes, no sé, diputados que son electos popularmente y que después los designa el presidente de la República con un cargo ministerial o un cargo dentro de su gobierno. Entonces también es como una falta de respeto hacia la gente que elige de manera voluntaria y va a entregar su voto a esa persona para que represente tus ideas. Entonces yo creo que por ahí
ahí también habría que empezar a ponerle un poco el cascabel al gato y que exista un real compromiso. O sea, un alcalde podría eventualmente renunciar solo por fuerza mayor, quizás por enfermedad, por inhabilidad, etcétera, o porque cometió un crimen, no sé, estoy inventando. Pero no porque le ofrecen un mejor trabajo, no porque le ofrecen una mejor pega, porque al final es como, pucha, ya, yo me voy por esto, si no me resulta filo, después me cambio, después vuelvo. Lo vimos con no me acuerdo el nombre, pero fue una figura como de un senador, creo que en el sur, que ya no podía seguir en la reelección, pero se tiró a diputado y ganó. Entonces, de senador pasó a diputado, Bianchi. cosa muy rara. Carlos Bianchi, ¿cierto? Entonces, una cosa muy rara, porque uno en la política diría, si tú eres alcalde, después serás diputado, después serás senador y quizás después presidente. O sea, como que va en escalada, pero no en retroceso. Es una cosa rara. Entonces, aquí yo creo que también falta que la ley sea mucho más explícita y que haga comprometerse a la gente con los cargos públicos, porque para eso están, para representarnos a todos nosotros y velar por el bien del país, no por los intereses personales. ¿Son vendibles esos espacios? O sea, perdón, déjame poner un ejemplo más ultranza. Por ejemplo, soy alcalde, gracias gente, confía en mí. Me gané el loto. Chao, jefe, me voy. Porque sabes que me gané el loto, que está trabajando más. Claro. ¿Podrían hacer eso? No, pero como dice Monty, dirá... Monty, yo creo que tú tenés que participar en mi próxima campaña, porque eso lo teníamos en el programa. Yo había puesto que efectivamente es que es algo real. Nosotros pusimos esto, que el Ejecutivo u otra institución del Estado no pueda nombrar a personas que hayan sido electas popularmente en otros cargos. Es decir, un diputado, un senador, un alcalde, un concejal. Robar, digamos. No lo puedes robar. No. ¿Por qué? Porque tú lo que estás haciendo es quitar una representación para ir a poner en un cargo de confianza. Y por eso la gente se desencanta de la política, porque dice, mi voto no vale nada, porque yo quería a ese personaje como diputado y después me lo quitan. Y una pillería, porque en realidad es un happy hour, porque yo me llevo la confianza de una comuna a otro puesto y aseguro como la comuna. O sea, igual ¿cachai? O sea, claro, imagínate que alguien diga así como, yo necesito ser el salto de ministro y el camino más corto es diputado. O sea... Cristian Lavé es un diputado designado que salió reelecto con cerca de 4.000 votos. Si él no hubiese sido diputado designado, probablemente no hubiese estado ni siquiera en la terna para poder estar en la lista. Entonces, también los partidos políticos lo hacen con su qué. No, sí, pues sí, hay harto que seguir desmenuzando. Tenemos más, Alfate, porque hay una denuncia que hace el actual alcalde Tomás Bodanovich. De hecho, él anuncia una presentación de una querella contra su predecesora Katy Barriga por el delito de fraude al fisco que presuntamente ella habría incurrido durante su administración entre 2016 y 2021. Vamos a comentar este tema también contigo, César Leiva, con Alfate. A la vuelta de esta pequeña pausa ya estamos de regreso. Seguimos esta noche junto a ustedes aquí en Así Somos. Ya continuamos analizando la política nacional junto a César Leiva. Pero antes, atención a este consejo. ¿No sabes qué regalar en esta Navidad? Te dejamos el mejor dato para que regales a los que más quieres. Prepárate vitrineando con los mejores descuentos navideños que tenemos para ti. Encuéntralos siempre en nuestra tienda .lared.cl. Grande, tremenda como siempre nuestra tienda. Y ahora sí retomamos, Alfate, el tema que habíamos dejado enganchado antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con la denuncia que hace el actual alcalde de Maipú contra la ex alcaldesa de esta misma comuna. Tenemos titular, señor director, y esto está que arde. Municipalidad de Maipú presentó querella contra Katy Barriga por presunto fraude al fisco. Ahora, el presunto es grande, son 22.000 millones de pesos y por supuesto Katy Barriga anunció que se iba a querellar de vuelta. Aquí, como decía un amigo, los números no mienten, ¿no? O sea, es lo que es. Y acaba de entregar 5 meses con expertos en leyes tributarias. Dieron cuenta de que acá, si es que es una estafa confirmable, es gigante. ¿Qué arriesga Katy Barriga si esto se confirma? ¿Y hay alguna posibilidad de que esto no sea? Sí, hay una posibilidad. Ajá. Hay que ser, en cierto modo, certeros con eso, porque más allá de que Katy Barriga se vaya a querellar si es que nosotros decimos algo, así que hay que tener cuidado, porque obviamente ella es la reina de las querellas de injuria y calumnia. Así que por eso estamos haciendo preguntas. Eventualmente, lo que pasa... Okay. No, dicen que... Estamos hablando de déficit municipal. Lo que hay que entender acá es que cuando hablamos de 21.000 millones o estas cifras tan exorbitantes, sí que son, no necesariamente es plata que se perdió o se robó. Eso es deuda que adquiere el municipio. Y como todos los municipios que tienen mucho tráfico de plata, o municipios tan grandes,
suelen tener deudas, sobre todo en el contexto de una pandemia. ¿Pero en esas cantidades? Sí, estamos hablando de que, por ejemplo, el municipio de Coquimbo, bueno, que también están investigándolo hoy día, tenía un déficit parecido. ¿Qué pasa? Tú tienes que entrar a entender por qué está ese déficit. Porque lo que debiera pasar es que el municipio tienda a bajar el déficit, no a subirlo. Si tú tienes una deuda, lo que está pasando acá es como que pidieras un crédito en otro banco para pagar esa deuda y te endeudas y crecís tu deuda en vez de bajarla. Entonces, ¿qué hizo ella? Para ahorrar plata. Ese es el problema y por eso obviamente se querella, en este caso, el alcalde Bodanovich, porque lo que plantea él, su hipótesis, es que hubo gasto y desvío de gastos innecesariamente. Perfecto. Y esos gastos no se justificaban, ya sea en honorarios, ya sea en compras, por ejemplo, las compras de los peluches, y una serie de cosas que tienen que ver con gastos que eran innecesarios para el contexto de un municipio con déficit. Ahora, la responsabilidad de fraude o no, eso va a estar en si hubo dolo o no. Si esta persona, en este caso la exalcaldesa, lo hizo para defraudar al fisco, es decir, para quitarle plata al Estado para mi beneficio. Eso es lo que se debiera corroborar. Porque lo otro sería abandono de deberes, notable abandono de deberes, que es otra cosa. Entiendo. Porque fraude al fisco estamos hablando de algo mucho más. No, por supuesto. Porque por eso la Katy Barriga plantea una querella. Si ella no lo está haciendo de una manera antojadiza. Perfecto. Acordémonos que a Katy Barriga la defiende Ramiro Mendoza, el ex Contralor General de la República. Mira. Entonces ella tiene clara la película, que probablemente ya no pase por fraude al fisco, sino por notable abandono de deberes o otra irregularidad. Bueno, vamos Ya, a mira, ver qué cómo buena sigue aclaración. entonces este caso. Muchas gracias, César Leiva, por estar con nosotros esta noche y hacer este análisis de lo que está pasando en esta semana, que es crítica y que es decidora de cara a la elección del domingo, que no sabemos qué va a pasar porque salen encuestas en donde uno ya no entiende nada. Pero ¿sabes qué? Lo que suceda es lo que Chile eligió y democráticamente y bueno, votar informado, eso es lo principal. Gracias por Y eso hay que toda respetarlo. esa vayan a votar, análisis y toda esa obviamente. información y a votar. Vamos entonces cerrando el programa. Gracias a ustedes por sintonizarnos y nos vemos mañana en un nuevo Así Somos. Muchas gracias. Nos vemos.